Hola, amigas, amigos, un placer saludarlos. Está en el canal de la información ACM, canal 54. Déjenme le platico antes de entrar en materia. Creo que Cuauhtémoc Cárdenas quiere ser presidente de México, así como lo escucha. Quizás quiera ser candidateable, pero tiene una tribu y, bueno, pues están ahí algunos cercanos cuando fue jefe de gobierno. Sobresale la figura de otro personaje que fue del Partido Acción Nacional en su momento. Estuvo en el Partido Auténtico de la Revolución Democrática y, bueno, don Porfirio Muñoz Ledo también fue diputado federal y presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Fue el encargado de poner la banda presidencial al presidente electo en 2018, Andrés Manuel López Obrador. Cuauhtémoc Cárdenas, una persona que no puede tolerar el triunfo de otros, alcanzar un sueño que otros sí lograron, pues no fue en su momento. Cuauhtémoc Cárdenas fue un hombre que tuvo mucho arrastre. Del 88, el Frente Democrático Nacional, en el 94, con el caso de Ernesto Zedillo Ponce de León, él ganó en el 88, nunca pudo defender la causa, dice que no había condiciones. Sí había, fueron las mismas condiciones de 2006. La diferencia es que Andrés Manuel López Obrador sí convocó a la movilización y tomó la calle de Reforma en la Ciudad de México. Aquel hombre de gesto adusto, Cuauhtémoc Cárdenas, en cambio, no hizo más que algunos aspavientos y se silenció. El emblemático ex dirigente, fundador del PRD, junto con Andrés Manuel, con Ifigenia Martínez, con el mismo Porfirio Muñoz Ledo y tantos líderes de la izquierda, ahora navega en las aguas del PRIAN. Si me lo hubiese dicho, no lo creería. Pero es necesario recordar la historia y precisamente indagando un poco de aquella historia del 88, luego el 94, luego el 2012, su última aparición como candidato. 2000, en el año 2000, cuando luego, 2004 me cuatrapié con las fechas y luego en el 2000 llegó Fox, ahí se acabó. Luego, 2006, Andrés Manuel López Obrador, el primer robo que así está catalogado por especialistas en el tema electoral. Felipe Calderón Hinojosa llegaría a la presidencia de la República. La alternancia del PRIAN había sido solo un mero cuento. 2012, el dinero y las tarjetas Monex, el maridaje perverso del PRIAN operó para que ganara Enrique Peña Nieto. En 2018 la gente no toleró más y entonces sobrevino lo que hoy conocemos como la Cuarta Transformación. Ya no es aquel Cuauhtémoc Cárdenas, ya no es ese líder emblemático del PRD, vamos, ni siquiera quedan vestigios de lo que alguna vez fue. Parte de una entrevista que le hicieron en el canal del Congreso, aquí la tiene usted en pantalla, aquí saltan a relucir ya acuerdos que habría tenido con la gente de Peña Nieto, ya no era el mismo, no llegó a ser el mismo. Cheque usted lo que decía en aquel entonces, esto es 10 de febrero de 2014. Faltaba mucho para que al año siguiente se iniciara todo el movimiento en torno a la sucesión presidencial. Entonces pensábamos también que sería importante que el PRI, partido al cual todos pertenecíamos, optara por procedimientos democráticos de acuerdo a sus propios estatutos para seleccionar a sus candidatos y entre ellos evidentemente a su candidato presidencial. La clave era competir en la elección presidencial. Es decir, no atenerse al candidato oficial, sino tener su propio candidato. Quizá fuera utópico, pero pensamos que había que por lo menos hacer el intento. En un principio, pues fuimos escuchados dizque con interés. Hablamos con el presidente de la Madrid, hablamos con el presidente del partido, que en aquel momento era Adolfo Lugo Verduzco. Y el presidente del partido nos dijo que no se podían hacer corrientes, que eso no estaba en los estatutos. Le dijimos que siempre ha habido corrientes alemanistas, cardenistas, ruizcortinistas, que siempre había existido. Y no solamente, sino grupos, ¿no? Grupos regionales, caciques. En el PRI había habido todo tipo de fenómenos. Lo que estábamos poniendo realmente en duda era la autoridad presidencial para designar a su sucesor. Por eso estábamos poniendo el dedo en la llaga.
Y el dedo en la llaga era que hubiera campañas internas para decidir los candidatos del partido. Después hablamos con Jorge de la Vega, que lo sustituyó en la presidencia del partido. Jorge quiso conciliar con nosotros, organizó reuniones, platicamos con él, pero no cambió la línea del presidente. En la siguiente Asamblea Nacional del PRI, la 13 Asamblea, justamente nos decía, lanza ahí un discurso donde habla de caballos de Troya. Que el PRI era un partido de reglas no escritas, es muy importante frase, cuando se supone que el Estado de Derecho es un Estado de reglas escritas. Y el ingeniero Cárdenas publicó unos comentarios en el periódico que fueron donde quizás fue la primera expresión de una disidencia. Y esa disidencia, al final de cuentas, agarró otro rumbo. Digo porque no hubo respeto a la voluntad popular, ni siquiera se peleó por ello. Y ahora resulta que Cuauhtémoc Cárdenas no sabe qué es la cuarta transformación. Obviamente han cambiado los tiempos. No sé qué es la 4T. Cuauhtémoc Cárdenas criticó el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex candidato a la presidencia de la República expresó su decepción porque no exista continuidad en los proyectos gubernamentales. Destacó que el país se ha construido en los últimos sexenios con base a improvisaciones. Esto es lo que él opina, pero también entre otras cosas, dice que no sabe qué es la cuarta transformación. Es lo que usted pregonó, ingeniero, durante tanto tiempo. Es lo que prometió al pueblo de México y no supo defender. Ese gesto de amargura, de decepción, quizás le queda porque en el fondo buscaba el poder. Y digo porque ahora resulta que es demócrata y defiende al INE. Cuando se niega a una reforma, él no quiere una reforma político-electoral. Él no quiere que sean removidos, que sean cambiados los consejeros del INE. Él quiere que se mantenga el status quo. Recordar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas también fue de los que palomearon a consejeros como Ciro Murayama. Ciro Murayama tiene sus raíces en este grupo, aunque ya sirven al mismo, al PRI-PAN-RD. Entonces, ¿dónde quedó aquella historia que narran tanto él como Efigenia Martínez, como el propio Porfirio Muñoz Ledo, que está molesto porque no le dieron una embajada? Y yo hice unas declaraciones de prensa diciendo que habíamos sido traicionados. Tuvo un ataque incluso frontal contra el presidente de la República. Fortaleciendo y reforzando la opinión del ingeniero y la opinión de esta corriente que habiendo sido de miembros del partido del PRI, ahora tenían una opinión que era más, o una posición. Ahí fue un franco desbordamiento de la gente, y de ahí en adelante yo podría decir que siguió igual. Él tenía además una red en el país, la red de los antiguos cardenistas, que nos permitía incluso vivir en casas de gentes que habían sido amigas del general. Recursos económicos no teníamos, ¿no? Y pegó muy fuerte. Por favor, un lado, jóvenes, para acá. ¿Quién iba a imaginar que don Cuauhtémoc Cárdenas cambiara de forma de pensar? Yo planteaba un análisis político. Rosario Ibarra dijo que ella iba a ser candidata de los socialistas, fuera como fuera, que si queríamos apoyarla a ella, evidentemente estaba de acuerdo, pero en fin, seguimos discutiendo. Luego Berto dijo que si ella no participaba, pues ya él tampoco participaría, y ahí acabó la discusión después de varios días y de varias reuniones. Estaba haciéndose la evaluación de nuestra presencia y el alcance de la candidatura de Cárdenas, y hay un momento de inflexión fundamental, que es el acto de Cárdenas en la Universidad Nacional Autónoma de México, que marca, yo creo que el hito, el momento en donde la izquierda decide avanzar en apoyar al ingeniero y sumarse al Frente Democrático Nacional. Nadie puede negar que los altos burócratas universitarios hacen política y la hacen a favor del partido del gobierno.
de repente la sorpresa de que una llamada yo supongo que de Gilberto Rincón Gallardo, buscando que en cuanto hubiera posibilidad nos pudiéramos reunir. El crecimiento de la candidatura del FDN fue de tal envergadura que ellos decidieron la declinación de Berto y que se sumara como cuarto partido el PMS. Sí, hubo muchas resistencias, por supuesto, hubo un sector minoritario dentro del PMS, no solamente que quería sostener la candidatura de Berto Castillo, sino que también veían con renuencia la candidatura de Cárdenas. Finalmente decían, representa al priismo tradicional y no habría por qué apoyar esa candidatura. Claro que había debate, el debate fue muy álgido, tan álgido que la decisión que toma el partido, el PMS en ese momento con Eberto Castillo se da cuando ya estaban impresas las boletas electorales y por eso en las boletas electorales del 6 de julio todavía aparecía el PMS, pero ya todo el mundo sabía que íbamos en alianza y que los votos se sumarían al candidato que acabábamos de acordar, que era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sabíamos que se habían roto muchas estructuras porque con nosotros participaba pues muchísima gente, por ejemplo, de la CNC, mucha gente de los sindicatos corporativamente afiliados al PRI. Y es cierto lo que dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo pude ver con mis propios ojos. Por eso su cambio de actitud, su situación en la que se ve inmerso como crítico de un gobierno progresista, escribió un libro, de hecho en ese contexto dio estas declaraciones, ¿cómo se llama el libro? Aquí se lo tengo para que usted lo vea, pero lo aprovecha para golpetear a un movimiento que emana del 88, que es producto del hartazgo social. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano no fue el que aglutinó, fue el que representó lo que en 2018 finalmente detonó, el hartazgo social en contra del PRI, del PAN, del PRD, pero ya venía mucho tiempo atrás. En aquel entonces todavía jugaban el numerito de que eran la oposición, el PAN. Bueno, llegó a tener buenos políticos el Partido Acción Nacional. En este contexto, ahora ya perdió la memoria. Sí fue el líder del Frente Democrático Nacional, pero había muchos liderazgos, estamos hablando de líderes pues muy carismáticos y precisamente Cuauhtémoc Cárdenas era algo que no tenía. Habla del rezago social, habló de la burocracia en la UNAM, lo mismo que ha dicho el presidente, y no sabe de qué habla. ¿Qué pasa? Cuauhtémoc Cárdenas escribió un libro que presentó desde la izquierda. ¿Cómo se llama ese libro? A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Nada más quiero darle el nombre del libro que presentó. Dice que no se ha logrado nada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estuvo presentando el libro desde la izquierda. ¿Cómo se llama el libro? Bueno, es un peligro para la democracia. Fíjese los cambios en el PRI. Tampoco quiso destapar a ningún gallo. Déjeme le digo que presentó un libro. En ese contexto es cuando habló de que no sabe qué es la cuarta transformación. Desde entonces, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es oposición, es un opositor. No hace falta mencionar a qué obedece su interés, a qué intereses obedece su postura. Es muy claro el cambio de rumbo, es muy claro lo que generó luego de aquellas fallidas candidaturas. Fue 3 veces aspirante y que acabó siendo un vocero de lo que tanto criticó. Pero pues sabíamos también lo duro y lo firme que era el gobierno y cómo se las gastaba en las épocas electorales, ¿no? Entonces, pues a pesar de que veíamos un amplio respaldo de la gente, pues todavía no sabíamos cómo fueran a darse las elecciones. Y entonces, pues, Cuauhtémoc Cárdenas parece que quiere encabezar un proyecto y no sería mala idea que lo agarre el PRIAN. No creo que lo agarren, ni creo que quiera ser candidato él en lo particular, pero sí es impulsado por el mismo Porfirio Muñoz Ledo. Entonces podemos ver ahí algún movimiento, sí, un movimiento que tiene nosotros, se llama, y es de ellos, y es del PRIAN. No hay para dónde irse, es tiempo de definiciones, y es tiempo de hablar con la verdad.
Se acabaron las máscaras, no más simulaciones. No en un país donde los vientos de cambio soplan y soplan fuerte. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.